Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Europa, el magazine quincenal de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Rumania sigue los pasos de otros países europeos y gira a la derecha. El prorruso Georgescu se impuso en la primera vuelta y luchará en segunda vuelta contra la centroderechista Elena Lasconi. El candidato independiente ha expresado su desacuerdo con la ayuda a Ucrania y es crítico de la OTAN. El Tribunal Constitucional ordenó el recuento de votos para descartar las sospechas de fraude luego de protestas y acusaciones de trampa electoral. Pero ¿esto detendrá el discurso nacionalista que ha calado en el electorado? Lo analizamos. Un fracaso histórico para el gobierno de Giorgia Meloni. Los centros de migración en Albania están vacíos y los 24 indocumentados que fueron llevados a los centros ya están de regreso en Italia. La justicia anuló las deportaciones de solicitantes de asilo al país balcánico siguiendo una directriz del Tribunal Europeo. Un golpe al plan estrella de la primera ministra italiana y al que varios países de la Unión Europea habían llamado un ejemplo para la región. Libertad, así se llama el libro de memorias de la ex canciller alemana Angela Merkel, en el que hace una fuerte defensa de sus 16 años al frente de la primera economía europea. Analizamos su política hacia Rusia, la dependencia alemana del gas barato ruso y su política de puertas abiertas a los inmigrantes, que los críticos sostienen que abrió el camino a la extrema derecha. Una nueva sorpresa electoral en Europa. En Rumania, el independiente de extrema derecha, Calin Georgescu, ganó en primera vuelta con el 22,9% de los votos frente al 19,7% de la candidata de centro derecha, Elena Lasconi. Un golpe para el primer ministro y pro-europeísta Marcel Ciolacu, que quedó fuera de la segunda vuelta al obtener 19,5% de los sufragios. Un voto castigo para las propuestas del socialdemócrata. Y es que el discurso antisemita ha encontrado lugar en los rumanos, quienes se han fijado en este tipo de candidatos con el telón de fondo del fortalecimiento de los movimientos ultraconservadores en el continente europeo. Calin podría convertirse en el presidente de un país que comparte 650 kilómetros de fronteras con Ucrania y bordea el Mar Negro, y que además tiene un papel estratégico para la OTAN. Rumania dará un giro a la derecha y a las políticas prorrusas. Sin embargo, cientos de personas se movilizaron en las calles de Bucarest para pronunciarse en contra de la llegada a segunda vuelta presidencial del ultraderechista. Tanto así que el Tribunal Constitucional ordenó el reconteo de votos para descartar un posible fraude. Los ciudadanos rumanos se dividen de cara a las elecciones presidenciales. En la plaza de la Universidad de Bucarest, una gran movilización se llevó a cabo para condenar la llegada a segunda vuelta del candidato Calin Georgescu. Durante la campaña, el aspirante ha sido sindicado de ser un aliado de Rusia, lo que hace que muchos teman que Rumania cambie radicalmente su postura ante el mundo. Estamos aquí porque inesperadamente Calin Georgescu fue una de las personas elegidas para la próxima ronda de elecciones presidenciales. Es un extremista, un ultraderechista que es prorruso y quiere apartar a Rumanía del rumbo de la OTAN. Luego de su llegada a la segunda ronda electoral, Georgescu ha hecho un llamado a la unidad nacional y ha desmentido su cercanía con potencias extranjeras. Sunt acuzat de extremism. Se me acusa de extremismo, de vínculos con países cercanos o lejanos. Eso es falso, totalmente falso. No Oriente ni Occidente, solo está Rumania para mí. Cu inima mea. En la otra orilla, la candidata reformista Elena Lasconi, quien también estará en la segunda vuelta, ha cuestionado de forma vehemente a su rival y ha declarado que la democracia en el país está en riesgo. Nos encontramos en una confrontación histórica entre el pasado y el futuro, entre la preservación de la joven democracia rumana y el putinismo. La segunda vuelta de los comicios presidenciales se celebrará el 8 de diciembre. Vamos ahora a Italia porque los dos centros de acogida de migrantes financiados por Italia en Albania están vacíos y el plan estrella de la primera ministra Giorgia Meloni, que consistía en enviar a los migrantes allí mientras procesaban sus solicitudes de asilo, muestra
signos de fracaso. La justicia italiana anuló las deportaciones de solicitantes de asilo al país balcánico y desde entonces la presencia de trabajadores en estos centros ha sido innecesaria, porque desde su apertura el 11 de octubre solo 24 solicitantes fueron enviados a Albania con el objetivo de repatriarlos a sus países de origen, pero 5 de ellos pasaron menos de 12 horas y el resto permaneció allí unas 48 horas solamente. Vemos más en el siguiente informe. Las dos únicas operaciones que llevaron a 24 migrantes en mes y medio de las 6.000 que habían llegado por mar a Italia fueron anuladas por los tribunales italianos. Por ello, Meloni debe renunciar, por ahora, a su plan estrella. Y su reactivación podría estar en pausa por un largo tiempo debido a los roces entre el gobierno y los jueces, cuya relación podría estar pasando por su peor momento. Mientras en Albania solo han quedado 7 empleados de los centros, un golpe a la idea de Meloni no solo político, sino económicamente, porque el costo del modelo en Albania fue de al menos 2 millones de euros el 11 de octubre, cuando se realizó la primera deportación. Es decir, que para las 24 personas que fueron trasladadas a Albania, el costo fue de 85.600 euros por migrante. El camino para el plan de Meloni ha sido difícil porque Italia solo puede enviar a los centros a hombres adultos y sanos que no estén en condiciones de vulnerabilidad física o psíquica y que hayan sido rescatados en aguas internacionales por naves de bandera italiana. Esto quiere decir que las personas rescatadas por barcos de ONGs extranjeras no pueden ser enviados a estos centros. Roma aclaró que los centros permanecerán abiertos y que el regreso de casi todo el personal que trabaja en las instalaciones responde a las necesidades de la temporada. Sin embargo, la soledad de los centros podría resultar siendo un golpe a la credibilidad de Meloni, que ha convertido su propuesta migratoria en una bandera política. Y la ex canciller alemana Angela Merkel publicó sus memorias, Libertad, un libro de 700 páginas que contiene reflexiones sobre su trayectoria desde que creció detrás del telón de acero en Alemania del Este hasta su participación clave en la política alemana e internacional a lo largo de más de 16 años. Samuel Salgado nos cuenta más. Del momento deshonrosamente recordado en 2017, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump se negó a estrecharle la mano ante las cámaras, la ex canciller alemana Angela Merkel dice en su libro de memorias que las acciones del presidente fueron deliberadas. Trump sabía con precisión lo que estaba haciendo, quería dar a la gente algo de qué hablar con su comportamiento, mientras que yo había actuado como si estuviera teniendo una conversación con alguien completamente normal. Merkel continuó diciendo que Trump estaba fascinado por el presidente ruso Vladimir Putin. Tenía la clara impresión de que Trump estaba cautivado por los políticos con tendencias autocráticas y dictatoriales. Sobre el propio Putin y sus numerosos encuentros, Merkel dijo que era alguien que siempre estaba en guardia para no ser tratado mal y siempre dispuesto a emprender castigos, incluyendo juegos de poder con un perro y hacer esperar a los demás. Merkel se refiere a una reunión en Rusia en 2007, cuando el presidente Putin llevó a su labrador, a pesar de conocer el miedo de la ex canciller a los perros. En su libro, Merkel también defiende algunas de sus decisiones durante sus 16 años como canciller. Uno de esos momentos que refleja es una cumbre de la OTAN en 2008, cuando el entonces presidente estadounidense George W. Bush declaró su deseo de ampliar la alianza con la adhesión de Georgia y Ucrania. Angela Merkel y otros colegas europeos se opusieron. La ex canciller explica su resistencia a incluir a los antiguos estados soviéticos en la OTAN, diciendo que eso habría empujado a Putin a actuar de forma más agresiva para impedir que Ucrania se uniera a la alianza transatlántica. Para hablar sobre el peso que tuvo Angela Merkel en Europa y en el mundo, hablamos con el doctor Nikolaus Wertz, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Rostock, quien desde Berlín nos explicó cómo a la que en algún momento fue considerada la mujer más poderosa del mundo, hoy se le critica sus 16 años de gobierno en Alemania. Bueno, primero hay que hacer la diferencia entre la imagen de Angela Merkel en el exterior y interior. Tanto en el exterior como en el interior fue una gran noticia que una mujer de la antigua RDA llegue a un puesto tan alto, además siendo la primera mujer que fue canciller de Alemania, ¿no? Esa es la primera gran diferencia. Ahora,
Hay que tener en cuenta que Angela Merkel tiene problemas bastante grandes en el interior, mientras que la situación económica en las primeras 2 décadas del siglo XXI fue muy favorable para Alemania. Y recién ahora, cuando la situación económica internacional se pone más complicada, se ven ciertas deficiencias de su política, y eso sobre todo en el interior de Alemania. Además, el doctor Nikolaus analiza lo que fue su política con Rusia y su política de apertura de puertas a migrantes que hoy los críticos sostienen abrió el camino a la extrema derecha. Seguramente, como todos los políticos alemanes, menos los verdes y algunos liberales, que son partidos minoritarios, porque fue muy cómodo para Alemania recibir energía barata desde Rusia, tener la protección militar de Estados Unidos y vender nuestras exportaciones a China. Y este modelo, si es que fue un modelo y solamente lo fue para Alemania, cayó con la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces estamos ante un desafío de rebalancear nuestra política exterior. Y esa deja, como muchos políticos que escriben sus memorias, la idea 15 para migrantes y refugiados, sobre todo de Siria y del Irak. Y ese es el tema más controvertido en Alemania, ya que ha llevado al auge de un nuevo partido a la derecha de la democracia cristiana, que es la alternativa para Alemania. Y esto quizás es el legado más pesado de Angela Merkel, aunque seguramente no intencionado por ella misma. Y despedimos el programa con algo de música. Y qué mejor que con una canción navideña. El cantante británico Ed Sheeran lanzó su más reciente sencillo llamado Under the Tree, un tema que hace parte de la película de Locksmith Animation, That Christmas, y que se estrena próximamente. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero con toda la actualidad del continente europeo aquí en France 24 y en france24.com. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.